Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 89. Y en esta ocasión tenemos este gran libro, Hacer tiempo, estrategias críticas del arte en lo político, de Edwin Culp. Como podrán ver, es una edición que ya conocen porque esta es una edición textualidades de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Es una de sus como líneas editoriales, es una de sus vertientes, es un seminario en realidad ahí en la Universidad Iberoamericana, que terminan haciendo varios libros, como los de Barrios que he visto aquí. Entonces, en este libro de que va a tratar, como dice el título, son cómo se enfrenta el arte y cómo se relaciona el arte con lo político. Ya hablamos en algún momento de Jacques Rancière, sobre todo en Disenso, y cómo tiene estos dos conceptos, lo estético de lo político y lo político de lo estético, que él piensa lo estético como la repartición de lo sensible, y entonces la política hace justo eso, ¿no? La repartición, o sea, dice, esto se puede ver, esto no se puede ver, etc. Entonces, siempre hay una relación entre lo estético y lo político, siempre el arte es político casi que por naturaleza, aunque uno no lo quiera. Y digo, ahí podemos discutir si el arte en sí, como en su esencia, es político, o más bien la lectura del arte siempre puede ser política, a pesar de que el arte, como desde el artista, no lo sea. Creo que ahí hay una discusión. Yo estoy más por la segunda, de que no necesariamente el arte es político, pero al insertarse o al salir al público, pues se vuelve político al final, ¿no? O sea, puede no serlo como en su génesis, pero se vuelve político porque pues está para el público, está para pensarse, ¿no? Y sobre todo, el arte crítico, como aquí dice, estrategias críticas del arte en lo político. Entonces, lo que va a hacer este libro es analizar al menos 3 piezas. Digo, va a analizar conceptos muy grandes, justo como la política, que es la crítica, y el problema del tiempo, porque parece que estamos en una sociedad, diría Byung-Chul Han, del cansancio, en donde no tenemos tiempo y todo es estar haciendo algo, ser productivos. Justo este libro lo que va a intentar en una de sus tesis más fundamentales es pensar el arte como ese espacio para hacer tiempo, ese espacio para darnos a nosotros tiempo, para suspender lo que está sucediendo, todo lo que está suspender, diría yo, la productividad de nuestro cuerpo, y entonces poder acercarnos a otra cosa, acercarnos ya sea al otro, al arte, a una experiencia estética fuera de nosotros, etcétera. Entonces, creo que esa es una tesis muy fundamental que está por ahí todo el tiempo. Pero bueno, para llegar a eso, para, digamos, ejemplificar ese acercamiento al arte como una especie de resistencia ante la hiperproductividad, ante la hiperpositividad, en términos de Byung-Chul Han, va a ejemplificarlo con 3 diferentes artes: teatro, cine e instalación, videoinstalación. Entonces, la primera es el teatro, y ahí se va a acercar a una compañía de la región vasca, que es La Alacrán. Y entonces lo que van a hacer ellos es acercarse a las piezas didácticas de Brecht, pero haciendo unas propias. Y llegando digamos, haciendo uso del absurdo, de la ironía, del sinsentido por completo, van a llegar a esto que Brecht llamaba el teatro épico, que es el que tú sepas que estás viendo algo que no es un, un reflejo de la realidad, una construcción que se vea realista, sino que estás viendo algo que está completamente disparatado, que está completamente fuera de lo que tú podrías sentir como un teatro realista o naturalista. Y entonces lo que va a ocurrir es que tú generas una conexión con ese teatro distinta, más bien epistemológica, más que emocional, sino que aprendes algo. Tienes tú como que llenar un cierto vacío, y el llenado de ese vacío es lo que te va a llegar, lo que te va a llevar a una cierta construcción mental. Por ahí va. Entonces lo que ellos hacen es justamente este sinsentido, y tú te encuentras como en el... depende de la pieza que esté analizando, ¿no? Pero estás analizando el fracaso como una solución, estás analizando el sinsentido como siendo el emigrante, estás analizando el lenguaje, cosas así. Entonces tú estás viendo como metáforas, digamos, en el teatro, que te van a llegar como más profunda. A mí siempre me recordó mucho a la psicomagia de Jodorowsky, ¿no? Al final, también Jodorowsky con su teatro pánico y esto estaba muy cercano a esas ondas. Bueno, segundo ejemplo que nos va a dar Edwin Culp va a ser Dogville, de Lars von Trier. Ahí justamente nos va a ir analizando cómo es llegar a estos impases morales en el arte,
que no te dejan a ti crear la catarsis, o sea, no te dejan identificarte con los personajes, no te dejan, porque tú dices, no, es que eso no puede ser, eso no podría pasar, no podría ser así. Y justo en Dogville se nota mucho, no voy a dar spoilers aquí, vean Dogville de Lars von Trier, es buenísima, pero al final lo que le está ocurriendo a la protagonista son una serie de desgracias y desgracias y desgracias, y lo que siente el espectador es que pues tiene que llegar en algún momento como su redención o la justicia. Y pues al final es un Deus ex machina que no te resuelve y te deja este sentimiento como de, "Oh", o sea, sí se solucionó, pero en realidad no como uno hubiera deseado o no como uno espera que el mundo funcione en términos de moral o de ética. Entonces, ese enfrentamiento con eso, el mundo no es justo, el mundo no es así, es lo que te deja esta sensación, y no es que te identifiques con ella, no es que crees en tu interior una catarsis porque estás pensando de una cierta manera. No, en realidad no. En realidad es algo que está como por encima del texto cinematográfico, ¿no? De la película. Es muy interesante. Y al final va a ser las potencias de la épica, reenactments de Francis Alice. Francis Alice hizo mucha videoinstalación aquí en México, sobre todo, vivió aquí mucho tiempo. Y ahí justo va a analizar la repetición. Justo en Reenactment es una videoinstalación que aquí te explica, yo no la he visto, pero te la explica con profundidad y cómo la acción se puede repetir en el video, pero te la presenta de dos maneras diferentes que tú no estás seguro de que sea una misma acción con varias cámaras o si la repitió, pero justo, o sea, como muy precisa, muy sofisticada la repetición, para que no te des cuenta de qué es lo que está ocurriendo y entonces solo lo sabes porque tiene un título, una de repetición. Eso pone en conflicto a nuestro propio tiempo. O sea, pensamos, ¿está ocurriendo al mismo tiempo o son tiempos diferentes, son tiempos distintos? De hecho, parece ser que son 24 horas después para que esté como más o menos la misma gente afuera y la misma iluminación y estas cosas. Entonces, haces un pensamiento de tu propio tiempo y también tiene implicaciones éticas y políticas porque justo el acto que está realizando en esa videoinstalación es comprar una pistola y salir a la calle con esa pistola como en la mano, ¿no? Y ver qué es lo que ocurre y también ver lo que ocurre en la repetición, el día siguiente que hace la misma acción, cómo cambia todo esto hasta el momento en que lo detienen unos policías. Es muy interesante cómo piensa eso y justo cómo está esta conexión entre el arte y lo político, cómo podemos pensar lo político desde el arte y también pensar al arte desde lo político. O sea, cómo podemos hacer esa vía de doble sentido, que es lo interesante. Bueno, entonces este libro va de todo eso. Es bastante complejo, pero bueno, vamos a las calificaciones y en términos de dificultad de lectura le voy a poner un 3. No es dificilísimo, pero tiene unas partes densas bastante interesantes que hay que detenerse un poco. Y justo en ese sentido, a la velocidad le voy a poner un 2. Porque tienes que tomarte tu tiempo con este libro. No es de esos que puedes ahí nada más como ir viendo o sea, lo que sea que te esté diciendo y sacarle el sentido y listo, sino que tienes que ver qué pasa. Y tiene 190 páginas, entonces no es muy largo, pero tienes que detenerte un poco a ver qué está sucediendo. Y si lo recomiendo, le voy a poner un 4. Me gustó mucho el acercamiento de esto de como de hacer tiempo, de pensar el tiempo en términos también estéticos. Es muy interesante, no solamente en la física, sino el tiempo en el arte. ¿Qué es eso? Muy interesante. Bueno, como siempre, si les gustó, suscríbanse, like, comentarios, campanita para que sepan cuando subimos más videos y yo los veo en el próximo episodio de Caminar Leyendo.